Hola a todos y bienvenidos a la clase de hoy. Como siempre, espero que se encuentren de maravilla. Y bueno, hoy quiero hablar de un tema que probablemente muchos de nosotros hemos estado esperando a lo largo del curso, o también varios de nosotros podamos tener un poco de curiosidad de lo que vayamos a hablar el día de hoy. Y bueno, ese tema es mezcla, ¿no? Entonces, personalmente, la mezcla es una de mis ramas favoritas en el audio y probablemente de las ramas en la cual paso más tiempo trabajando, al igual que la producción musical. Y bueno, también es muy importante que todos nosotros aprendamos a mezclar audio. Y podemos mezclar audio en vivo, podemos mezclar audio para postproducción o mezclar audio para música, ¿no? ¿Y por qué es tan importante aprender a mezclar? Porque recuerden que el ingeniero moderno, o sea, el ingeniero de audio de hoy, necesita estar saltando de rama en rama para poder vivir de esto, ¿no? Entonces, lo que antes, la chamba de que antes hacían muchos, ahora solo el día de hoy la hacemos solo una persona, ¿no? Entonces, probablemente si ustedes tienen a un cliente, les va a pedir que si pueden grabar algo, si pueden hasta producirlo, mezclarlo y hasta puede ser que hasta masterizarlo, ¿no? Entonces, por eso mismo hay que estar preparados y poder conocer la mayoría de ramas posibles, pues para poder simplemente poder entender en sí el audio, cómo funcionan los diferentes formatos y además poder atraer a más clientes, ¿no? Entonces, quiero dividir la clase de hoy en dos partes. Esta primera vamos a hablar sobre lo que es la mezcla, los conceptos, qué hacemos en la mezcla, cómo lo hacemos y con qué lo hacemos, ¿no? Y la segunda parte, pues como ya habíamos visto también en otras clases parecidas, vamos a tener un demo, vamos a tener un tutorial y obviamente el proyecto que vamos a utilizar va a ser el que hemos estado trabajando, que lo dejamos en producción en Ableton, ¿no? Entonces vamos a mezclar ese proyecto, ¿no? Al final de, bueno, en la segunda parte de esta clase, ¿no? Entonces, pues obviamente el día de hoy vamos a estar hablando de, no, bueno, más bien no vamos a estar hablando de una mezcla que algunos pueden estar pensando que es la mezcla de DJ. Eso lo dejamos para otro día. Hoy vamos a estar hablando sobre mezcla de elementos de audio para poder entregar en un formato pulido, ¿no? Entonces, comencemos la clase, ¿no? Una vez que pues tenemos una canción o un proyecto que fue grabado, producido y editado, podremos darle la siguiente forma a nuestra canción con la fase de la mezcla, ¿no? Entonces el objetivo de la mezcla es tomar todos nuestros elementos musicales y darles un espacio donde puedan respirar o ser escuchados, ¿no? Pocas palabras, si quitamos el romanticismo, es el tomar todos nuestros tracks y combinarlos de cierta forma que sea placentero para el oído. Entonces esto vamos a hablar, obviamente nos vamos a enfocar en mezcla de música, también vamos a dejar mezcla para postproducción y audio para otro día, ¿no? Entonces, para esto existe una gran variedad de conceptos, herramientas y técnicas que nos van a ayudar a encontrar el enfoque adecuado para cierto proyecto musical, ¿no? Entonces, dependiendo de muchos factores musicales, vamos a aproximarnos a la mezcla de diferentes maneras, ¿no? Y bueno, es bien importante que no se desesperen cuando estén empezando a mezclar. Toma mucha práctica y años de experiencia pues poder dominar esta rama, ¿no? Que es la mezcla. Entonces, hay gente que se dedica solo a mezclar audio en estudios, ya sea música, postproducción, y bueno, ganan muy bien, ¿no? Entonces, también podemos vivir muy bien de solo una rama si es que de verdad sabemos hacer nuestro trabajo de manera perfecta, ¿no? Entonces, también dicen por ahí que mezclar es una forma de arte, ¿no? Entonces, también una mala mezcla puede arruinar casi por completo una canción, o mínimo su grabación, ¿no? Entonces, por eso mismo se encuentra en nuestra lista de reglas de oro que les pasé al principio del curso. La mezcla fue de las últimas reglas que les puse, ¿no? Pero pues al mismo tiempo recuerden que no hay reglas, ¿no? Entonces podemos utilizar cualquier herramienta y exagerarla en favor de una buena mezcla, ¿no? Esto es mucho de intuición, práctica y también estética, ¿no? Entonces, a lo largo de como vayamos mezclando, también vamos a empezar a desarrollar nuestro propio estilo, que es lo más importante, ¿no? Entonces, un poquitín de historia, pues sabemos que antes
de tener la cinta magnética, o déjense de eso, ¿no? Antes de tener la grabación multipista, cualquier ejecución musical debía mezclarse en tiempo real y solo lo podíamos mezclar, solo podíamos mezclar los sonidos y los efectos una sola vez, ¿no? Entonces todo lo hacíamos en tiempo real. Imagínense pues la presión y el estrés que ha de ser eso, ¿no? Claro que no existía la automatización ni nada, todo lo teníamos que hacer con el fader al vivo, ¿no? Entonces, si la grabación o mezcla era de mala calidad o algún músico pues cometía algún error, pues debían de volver a comenzar y regrabar la canción, ¿no? Entonces, con la llegada de las grabadores multipista, como la que tenemos enfrente, que es de 8 canales, pues ahora solo pues podemos simplemente sobregrabar algo arriba de una grabación, ¿no? Que es el overdubbing, ¿no? Entonces sobregrabar pistas. También el poder grabar señales en diferentes canales, pues trajo algo nuevo a la mesa, que es la famosa mezcla, ¿no? Entonces es de aquí, de este concepto de poder manejar varias pistas o varios canales de forma independiente, lo que también nos trae a la mesa, o sea, la consola, ¿no? Entonces, esto es alrededor de los 50, es cuando Abbey Road empieza a experimentar con las primeras consolas de audio. Y si recuerdan, en nuestra clase de historia les había comentado que las consolas antes se operaban con ingenieros que usaban hasta bata y botas y todo el equipo necesario de un ingeniero de antes, ¿no? Tomemos de ejemplo una grabadora multipista de 8 canales, ¿no? Que es como la que tenemos enfrente en la imagen. Pues ahora podemos grabar 8 canales separados y tratar las señales dentro de los canales de forma individual, ¿no? Entonces, por ejemplo, los portaestudios en los 80s revolucionaron la mezcla, ¿no? Es aquí donde empieza la mezcla moderna, ya que pues ahora ya es más accesible el poder tener una consola o una mezcladora, ¿no? Entonces, de hecho, varios álbumes empiezan a grabar con estas famosas portaestudios. Por ejemplo, creo que Bruce Springsteen grabó Nebraska en un portaestudio. Además de muchos artistas que también estuvieron experimentando muchísimo con estas máquinas, ¿no? Hasta las fechas son muy valiosas. De hecho, yo quiero una de estas para poder pues hacer cierto tipo de mezcla o darle cierto color a algunas mezclas que tengo que hacer que sean un poco especiales, ¿no? Entonces, un gran libro que les puedo recomendar es The Art of Mixing por David Gibson, que también se los pasé por las primeras clases en la lista de recomendaciones. Este libro nos trae un acercamiento a la mezcla de forma única. Es una representación visual de la mezcla, ¿no? Entonces, es bastante interesante cómo ponen el concepto de eh, poner, poder cerrar los ojos e imaginarnos un cuarto enfrente de nosotros, donde vamos a empezar a poner los elementos musicales en este cuadro, ¿no? Entonces le vamos a poder dar altura, profundidad y posición espacial en un campo estereofónico, ¿no? Entonces es muy muy interesante lo que empezó a hacer David Gibson con este concepto, y de hecho es uno de los libros más vendidos en las ramas de audio, porque pues este concepto también revolucionó muchísimo la forma de ver la mezcla. Ya es un libro viejo, creo que es de los 90s o finales de los 90s, pero bueno, se los recomiendo muchísimo. También hay videos tutoriales explicando un poco el concepto detrás de este libro. Y también se me hace también algo interesante que muchas personas tomaron este concepto y están haciendo mezclas en YouTube. De hecho, ponen The Art of Mixing y pongan alguna canción. Y ojalá, por ejemplo, creo que hay una de Thriller de Michael Jackson y vamos a poder ver cómo visualmente, vamos a poder ver la mezcla de forma visual, al igual que pues escucharla al mismo tiempo, ¿no? Entonces bastante interesante echarle una leída a este libro, ¿no? Pero bueno, para empezar, debemos de conocer las diferentes herramientas y algunas técnicas que podemos utilizar o que son utilizadas en la mezcla usualmente, ¿no? Entonces, comenzando con nuestra primera herramienta esencial en la mezcla, es el volumen o los niveles de las señales, ¿no? Entonces, una buena mezcla debe de tener un nivel relativo entre sus canales,
o al menos que estemos tratando de hacer algo diferente, ¿no? En específico, ¿no? Si no, pues lo que queremos hacer es tener un nivel relativo entre todos nuestros elementos musicales que tengamos, ¿no? Entonces el objetivo es encontrar un balance entre estos elementos. Por ejemplo, si dos elementos comparten el mismo rango frecuencial, pues necesitan tener cierto balance. Si no les damos cierto balance, pues el elemento con más amplitud o con más volumen va a empalmar al otro. Entonces probablemente ni siquiera vamos a escuchar cierto elemento. Por ejemplo, puede ser un sintetizador o la famosa o el famoso problema que tenemos con el bombo y el bajo. Como utilizan el mismo rango o área frecuencial, pues es difícil darle el espacio ya sea al bombo o al bajo. Por ejemplo, esto pasa muchísimo. Uno de los problemas principales cuando estamos empezando a mezclar es no saber cómo darle el espacio ya sea entre el bajo y el bombo, ¿no? Entonces el que esté más alto, el que se encuentre con más amplitud va a ser el que va a estar empalmando al otro. Y luego vamos a estar diciendo, oye, ¿por qué no escucho el bombo? ¿O por qué no escucho el bajo? ¿No? ¿Qué está pasando? Entonces, esta es una herramienta esencial, ¿no? Que son nuestros famosos faders de volumen. Luego iríamos a nuestra siguiente herramienta va a ser el posicionamiento de espacio, o sea, el paneo. Entonces el paneo es el posicionamiento físico que le vamos a dar a un sonido en un campo estereofónico o también surround si lo estamos haciendo más que nada, por ejemplo, postproducción en cine. Entonces, en mono, pues claro que todo está posicionado en el centro, por lo cual no existe un posicionamiento de espacio. Ya todo viene fijo que vaya al centro, ¿no? Entonces también muy importante es el paneo para poder darle cierto espacio. Y esto también se refiere mucho al libro de The Art of Mixing, ¿no? Luego, otra herramienta esencial va a ser la ecualización, ¿no? La ecualización la utilizamos para dar espacio a los sonidos en el campo o rango frecuencial y también pues para modificar el timbre de un sonido, ¿no? Entonces la mayoría de las veces vamos a estar utilizando el ecualizador de manera sustractiva, o sea, atenuando frecuencias que pueden ser problemáticas o que estén ensuciando la mezcla en general, de forma de que esté empalmando otros sonidos, ¿no? Entonces, no solo con volumen podemos dar balance a los elementos, sino también lo podemos hacer con un ecualizador, usándolo de forma sustractiva, ¿no? Entonces esto va a ser obviamente de una forma más detallada que solo subir y bajar un fader de volumen, ¿no? Entonces, también podemos utilizar el ecualizador para enfatizar ciertas frecuencias de los sonidos, ¿no? Entonces vamos a estar aumentando el nivel de ciertas bandas en el ecualizador, ¿no? Solo hay que tener mucho cuidado cuando estemos haciendo esto de no exagerar el efecto, ¿no? Pues en fin, el ecualizador es de las herramientas principales que vamos a estar utilizando en la mezcla. Hay veces que podemos encontrar hasta 2 o 3 ecualizadores en la cadena de procesamiento, ¿no? Entonces normalmente yo en mis mezclas casi siempre en todos mis canales cuento con mínimo un ecualizador. Luego nuestras siguientes herramientas que pueden ser muy útiles son los efectos dinámicos, ¿no? Entonces en la mezcla deseamos control total de nuestro rango dinámico, ¿no? Por lo cual los efectos dinámicos son excelentes herramientas para eso, ¿no? Entonces, alterando el rango dinámico de un canal o varios, pues puede cambiar la característica sonora de la mezcla de forma pues impresionante, ¿no? Podemos agrandar una mezcla de forma increíble que se vuelva pues súper gorda o darle cierto carácter, ¿no? Entonces, sin embargo, también es importante saber que pues podemos también aplastar todo nuestro rango dinámico y pues destruir nuestra grabación o nuestra mezcla, ¿no? Entonces, por lo cual es importante utilizar estos efectos de manera moderada y solo exagerar efectos por estética o procesos creativos, ¿no? Cuando se trata de control, pues realmente no queremos que se escuche el efecto, solo queremos controlar las señales, ¿no? Eh, otras herramientas también muy importantes son los efectos psicoacústicos. Si tenemos los dinámicos, una vez que tenemos control, pues ahora podemos divertirnos usando los efectos psicoacústicos, ¿no? Reverberación, moduladores de tonalidad, delays, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto ayuda pues a captar la atención del oyente, ¿no? Vamos a empezar a meter pues ciertos efectos o elementos musicales interesantes, ¿no? Entonces vamos a aumentar estos elementos musicales con efectos psicoacústicos, ¿no?
Y entre esto pues podemos hacer, podemos darle a nuestros elementos musicales un carácter pues natural o extremadamente ficticio o también un carácter súper experimental, ¿no? Entonces también hay una infinidad, como ya habíamos hablado, de efectos psicoacústicos en el mercado del audio. Es cuestión de conocer y estar experimentando y ver cuáles son nuestras armas preferidas, ¿no? Y bueno, otra herramienta muy interesante, yo también lo consideraría muy importante, es la automatización en la mezcla, ¿no? Entonces el uso de automatización pues, puede ayudarnos muchísimo en la mezcla moderna para todavía hacer mezclas más interesantes y dinámicas, ¿no? Entonces digamos que tenemos que usar ciertos parámetros de compresión en una sección y podremos cambiarlos con automatización en vez de hacerlo todo en vivo. En una sección que probablemente pueda ser un poco más dinámica, ¿no? Entonces podemos, claro que cambiar toda nuestra mezcla con automatización. Todos nuestros procesos o todos los efectos o herramientas que necesiten cambiar en el tiempo, es más útil usar la automatización que hacerlo con en vivo, que también lo podemos grabar nosotros moviendo los parámetros, claro, ¿no? Entonces, todas estas herramientas nos van a ayudar para construir un espacio donde cada elemento musical encaja de manera perfecta. Y todavía podemos echarle tantita salsa arriba para aumentar cierto carácter que queramos darle en general a nuestra mezcla, ¿no? Entonces podemos darle ahora sí un color en específico una vez que todo está en su espacio y todo nos encanta. Ahora sí le podemos echar más cositas para todavía pues darle cierto sonido, ¿no? Entonces, eh, hay en este libro de The Art of Mixing también hablan sobre tres cosas muy importantes, ¿no? Tres factores. La frecuencia nos da perspectiva de altura, ¿no? Entonces esto puede ser interesante porque es un concepto que, claro que si lo vemos físicamente, pues no es cierto porque sabemos que el sonido viaja de forma omnidireccional, ¿no? Pero si también vemos como la estructura de un monitor, vemos que tenemos, por ejemplo, tenemos un monitor de 2 vías, conocemos que tenemos el woofer y el tweeter, y si se fijan, el tweeter siempre va a estar arriba, ¿no? Entonces, claro que pues sí tiene un poco de sentido lo que está tratando de decirnos David Gibson, con que pues la frecuencia nos da perspectiva de altura. Y también me ha pasado, si empiezan a hacer este experimento que nos dice David Gibson de cerrar los ojos y empezar a imaginar la canción o la pieza que tenemos enfrente, empecemos a descomponerla como si la tuviéramos, como si tuviéramos a los músicos enfrente de nosotros. ¿Dónde va a estar el baterista? ¿Dónde van a estar los vocalistas? ¿Dónde está el guitarrista? Y se van a empezar a dar cuenta que sí tiene razón. La frecuencia nos va a dar una perspectiva de altura. De repente los platillos y todo lo vamos a escuchar un poco más arribita, ¿no? Entonces, bastante interesante estos conceptos que nos trae David Gibson. Entonces, frecuencia nos da perspectiva de altura. Paneo nos da perspectiva de espacio, ¿no? Entonces, como les digo, si cerramos los ojos y escuchamos el hi-hat que está más cargado al lado izquierdo y la tarola del lado derecho, empezamos a ver que estamos manejando como si fuera una perspectiva, o bueno, estuviéramos mezclando de una forma visual, ¿no? Entonces, el espacio, o bueno, el paneo nos da perspectiva de espacio porque pues podemos colocar diferentes elementos musicales en un campo estereofónico, ¿no? En cuanto si hablamos de música. Entonces, también el volumen, ese es nuestro tercer factor, el volumen nos da perspectiva de profundidad. Y eso es algo también un poco obvio. Si nosotros bajamos el volumen de algo en una mezcla, automáticamente se va a ir atrás, ¿no? Y si nosotros empujamos el volumen, pues vamos a mandar la profundidad o vamos a mandar el sonido hasta el frente, ¿no? Entonces, varios conceptos y varias técnicas de mezcla se basan en estos tres factores, ¿no? Entonces, en la combinación de los tres, el poder poner algo hasta enfrente en el centro para tener esta como este sonido como si estuviera en nuestra cara, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que normalmente hace el pop con la voz, ¿no? Sabemos que la mezcla pop lo más importante es la voz, ¿no? Entonces lo que van a tratar de hacer los ingenieros de mezcla es poner la voz lo más enfrente que se pueda. También recuerden, tiene que ser relativo con los demás elementos musicales, si no vamos a tener un desbalance. Por ejemplo, si tomamos otro género como el hip hop o el trap, toda la música o todo este género se basa alrededor de el bombo, el kick, ¿no? O el 808 también lo conocemos, ¿no? El bajo.
Entonces toda la mezcla se hace alrededor del kick. El kick es lo más importante, a veces hasta más importante que la voz, ¿no? Entonces todo depende de la mezcla que estemos tratando de hacer, pues, o los géneros que estemos mezclando, vamos a tratar de aproximarnos de una manera diferente, ¿no? Entonces son estos pequeños tips que nos pueden ayudar más o menos a saber qué hacer, ¿no? Entonces les digo, la mayoría de las técnicas de mezcla se basan en estos tres factores de frecuencia: nos da perspectiva de altura, paneo perspectiva de espacio y volumen nos da perspectiva de profundidad. La combinación de estos tres pues hacen una mezcla, ¿no? Entonces, una vez que, por ejemplo, vamos a comenzar nuestra primera mezcla, nos podemos atascar porque no sabemos cómo empezar, ¿no? Entonces ya tenemos todos los tracks y ahora ¿qué hacemos, no? Entonces, antes que eso, les voy a pasar unos buenos tips para que tengan en mente. Número uno, escuchen la canción con mucha atención, ¿no? Antes de empezar a bajar faders y mover paneos, escuchen la canción ya sea en su estudio, en su casa, en su carro, en cualquier lado. Y de hecho, si tenemos estas referencias, nos van a ayudar también a ver cómo se está comportando la mezcla, o bueno, la producción que no está mezclada en diferentes dispositivos, ¿no? Entonces, escuchen con mucha atención. Si quieren apuntar notas, apúntenlas, las cosas que empiecen a ver, o siento una carencia aquí. O si queremos enfatizar cierta parte en nuestra arreglo musical, ¿no? Entonces, siempre es importante escuchar con mucha atención. Podemos darle una pasada o dos pasadas y luego empezar a comenzar a hacer nuestros primeros cambios, ¿no? Entonces, número dos también es tener referencias listas. Entonces es importante también tener algunas referencias musicales. Por ejemplo, puede ser nuestras canciones favoritas y les recomiendo tener canciones de diferentes géneros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una mezcla de country, pues yo quiero tener alguna referencia que también me ayude. Entonces, encuentren una canción de country que ustedes piensen que la mezcla es excepcional, es increíble, y traten de empezar a copiar este tipo de mezcla, o tratar de posicionar las cosas como la tiene nuestra referencia. Y esto no es copiar, no es que, ay, bueno, ¿y cómo voy a desarrollar mi estilo? Van a ver que solito el proyecto va a empezar a tomar, o la mezcla va a empezar a tomar su estructura, y después de eso ustedes van a poder seguir y por un camino diferente, ¿no? Entonces es difícil que podamos simplemente copiar exactamente lo que estamos escuchando, ¿no? Es muy complicado hacerlo con a puro oído, ¿no? Pero es bien importante siempre tener nuestras referencias dependiendo del género que estamos haciendo, o simplemente una mezcla que queramos lograr con nuestro proyecto. Entonces, si logramos perdernos, pues es muy fácil simplemente reproducir la referencia y, bueno, también otra vez volvernos a ubicar. Entonces, hablando de las referencias, mi tip número 3 es conocer tu cuarto de mezcla, ¿no? Entonces, saber dónde estás mezclando es bien importante, porque podemos mezclar en un lugar que está funcionando de maravilla, y el bajo está bien ponchado. Exporto esto, me muevo a mi carro y resulta que no había nada de bajo. Lo que eran puras frecuencias resonantes del cuarto, ¿no? Entonces es bien importante, si estamos en un estudio, si estamos en nuestro estudio de casa, si estamos simplemente en nuestro cuarto mezclando. Entonces es aquí también, hablando de las referencias, podemos siempre utilizar, como les había dicho, nuestras referencias de prueba, ¿no? Nuestras canciones favoritas que conocemos de A a la Z y al revés, que conocemos sus rangos frecuenciales, conocemos qué es lo que suena más, etcétera, etcétera. Y esto lo podremos probar en diferentes cuartos y ver cómo se están comportando. Oye, que en este cuarto, en este estudio, resulta que recibo una cantidad de graves impresionante en esta canción que conozco al 100%. Entonces ya sabemos cómo más o menos se está comportando, ¿no? Entonces también podemos, un buen tip que les puedo pasar es que si estamos mezclando en nuestra casa y luego queremos pasar a un estudio, lo mejor es obviamente empezar a hacer nuestros cambios en casa antes de ir a un estudio, porque sabemos que los estudios nos cobran por hora, ¿no? Entonces, si vamos a empezar a hacer nuestros cambios en la casa, les recomiendo que los cambios sean nada más volumen, o sea, empiecen a mover los niveles de las señales, empiecen a hacer su mezcla de volumen, y paneo. La ecualización déjenla para un cuarto que esté tratado acústicamente, ¿no? Entonces, mi cuarto tip va a ser monitorear en un nivel óptimo. Esto es súper importante. Recuerden monitorear un nivel óptimo. ¿A qué me refiero con esto?
si volvemos a nuestra clase de fundamentos, hablamos de algo que se llamaba la curva Fletcher-Munson, que no escuchamos igual el sonido o la expresión acústica a diferentes niveles, ¿no? Entonces, si nosotros subimos más el audio o si bajamos más el volumen, pues vamos a escuchar de forma diferente, ¿no? Entonces, Fletcher-Munson o esta curva nos dice que en el nivel, en decibeles, donde más plano escuchamos, es alrededor de los 80-90 decibeles, ¿no? Entonces, por lo cual, 80 decibeles es nuestro monitoreo óptimo, ¿no? Entonces, tratemos de siempre escuchar o monitorear nuestras mezclas a 80 decibeles. Me lo van a agradecer después. También, ¿por qué? Porque recuerden que nuestro oído se fatiga con el tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos mezclando por 2-3 horas a volumen moderado, es más, si de hecho mezclamos seguido por las 3 horas en 80 decibeles, vamos a estar fatigados, van a ver. Pero si, por ejemplo, nosotros empezamos a mezclar a 100 decibeles, 110 decibeles, vamos a fatigar nuestros oídos en cuestión de 15 minutos. Y luego va a ser un poco difícil continuar eh, con las mezclas. De hecho, la fatiga de oído puede durar horas o hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, lo peor que queremos, lo peor que nos puede pasar es comenzar una mezcla en un estudio profesional y que nos fatiguemos de inmediato, ¿no? Entonces, sí es bien importante monitorear a nivel óptimo. Y luego me pueden preguntar, oye, entonces, ¿cómo puedo saber cuál es mi nivel óptimo si mi perilla de volumen solo dice nada, solo es una línea, ¿no? Entonces, claro que hay herramientas que podemos tener en nuestro celular, como por ejemplo AudioTool. AudioTool es una aplicación que creo que para Android es gratis o Apple, una de estas dos, y la otra sí la cobran. Y bueno, AudioTool es una herramienta pues muy buena para poder medir la presión sonora en diferentes unidades, ¿no? Entonces podremos utilizar AudioTool para saber a qué nivel estamos operando o estamos monitoreando nuestra mezcla. Entonces, muy importante, 80 decibeles. Se los mega recomiendo. Va. Entonces, nuestro siguiente tip también es mezclar con los oídos, no con los ojos. Súper, súper importante. Recuerden, somos ingenieros de audio, utilizamos los oídos. Yo sé que hay muchas cosas pasando, por ejemplo, en la computadora, que estamos moviendo tal y que se mueven los medidores y estamos viendo las agujas. Recuerden, no saben lo fácil que es distraerse con los ojos y empezar a mezclar con los ojos y empezar a ignorar lo que estamos escuchando, ¿no? Entonces, nada más por ver mover esa aguja, pensamos que estamos haciendo algo y resulta que realmente no estamos afectando nada, solo estamos gastando DSP, ¿no? Digital Signal Processing. Entonces, es bien importante también cualquier cosa que estén haciendo, sí pueden utilizar la vista, claro, para saber qué están haciendo, pero escuchen los cambios. Activen y desactiven los módulos, nuestros procesos de señal para saber qué está ocurriendo. Descompongan su mezcla, ¿no? Claro, o sea, no la arruinen, solo trátenla con cuidado, ¿no? Entonces, súper importante, mezcla con tus oídos, no con los ojos, ¿no? Número 6, ayúdate también con analizadores, ¿no? Entonces esto puede contradecir la pasada. No, ayudarnos con analizadores es bien importante también, ¿no? Digamos que sí estamos escuchando que hay alguna frecuencia que está resonando, que está estorbando cierta cosa. Entonces, si realmente no sabemos dónde está esta frecuencia, podemos hacer simplemente un recorrido en todo nuestro rango frecuencial. Podemos simplemente atonar, tener un notch en nuestro filtro y simplemente pasarlo por todo el rango frecuencial y ver dónde está esta frecuencia que nos está molestando. O la otra es simplemente ver un analizador de frecuencias y ver en qué parte es donde está resaltando cierta banda o cierta frecuencia, ¿no? Entonces ahí ya más o menos vamos a poder saber qué onda. Entonces también es bien importante cuando estamos monitoreando nuestro máster y queremos meter un analizador de frecuencias para saber cómo está, pues también podemos ver cómo está funcionando el volumen de las frecuencias de forma, viendo todo el rango de frecuencias que tenemos en el máster, ¿no? Entonces también lo que queremos es tenerlo de forma relativa, que no tener, oye, que los graves están fuertísimos y todo lo demás, no. No recuerden, es cuestión de balance todo el tiempo, ¿no? Entonces, y número 7,
último tip que les puedo pasar es practiquen, 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 ¿no? Con el tiempo van a desarrollar su propio estilo de mezcla, ¿no? Entonces hasta quizá descubran el nuevo estándar de mezcla, quién sabe, ¿no? Entonces, bueno, estos son los tips que les puedo pasar bueno, antes de comenzar una mezcla, que son bien importantes para que pues no se atoren a la mitad o luego no puedan continuar por cierto problema que se les pueda encontrar. Hablemos sobre las cosas importantes a tener en consideración. Entonces, para esto, pues fijamos una mezcla para poder explicarles de forma detallada, pues cosas que son importantes. Entonces vamos a fingir una mezcla de forma verbal, ¿no? Entonces, lo primero que va a pasar o los primeros pasos van a ser, pues, hablar con el artista o productor sobre el proyecto, ¿no? ¿Por qué nos están dando esta mezcla a nosotros y qué es lo que quieren, ¿no? Entonces supongo que es una mezcla con nuestro estilo o simplemente porque necesitan una persona que mezcle el proyecto, punto final, ¿no? Entonces es importante conocer su visión sobre el proyecto, sobre la canción. ¿Por qué? Porque la mezcla es un proceso súper, súper creativo. Entonces es muy fácil poder cambiar la perspectiva o la visión de algo, ¿no? Entonces hay que mantener la misma estética que nuestro cliente quiere, al menos que nosotros que queramos pues proponer algo nuevo, ¿no? Entonces, pues si no mantenemos esta estética, luego nos pueden rebotar mezclas. Ahora sí que todo depende de pues la situación, ¿no? Otra cosa bien importante es respetar el formato de audio que nos están entregando, ¿no? Entonces, si nos están entregando un archivo de audio en 96 kHz, bueno, con una frecuencia de sampleo o de muestreo de 96 kHz a 24 bits, respétenla. Obviamente no la vayan a reducir a 44.1 porque estamos ahí, pues estamos fregando en pocas palabras la calidad del audio, ¿no? Entonces, ¿para qué estuvieron grabando a 96 kHz, ¿no? Entonces es bien importante, respeten los formatos con los que están entregando, por lo cual también los vamos a respetar cuando exportemos, ¿no? Realmente en el máster sí es necesario hacer una conversión, que lo podremos hacer porque tenemos herramientas para poder controlar los problemas o el ruido que pueda generar estas conversiones, ¿no? Entonces bien importante respetar el formato de audio que nos están entregando. Otra bien importante, cuando vayamos a pedir los archivos, pues pidan los archivos de audio como ustedes deseen también, ¿no? Entonces respeten obviamente si se van a hacer WAV, pues obviamente no queremos trabajar con MP3, que sería eso. Respeten el formato, pero también, por ejemplo, como les digo, hoy en día, como vimos en el ejemplo de Ableton, estuvimos produciendo y al mismo tiempo casi mezclando. Ya tenemos procesadores, ya tenemos ecualizadores. Ya, bueno, yo lo traté de mantener lo más simple posible para que exactamente podamos dividir estos procesos de forma muy clara, ¿no? Entonces, como vimos en la producción, la mantuve súper simple, no metimos ni ecualizador, apenas metimos reverbs. Lo quiero muy simple para en la mezcla poder ahora sí aumentar todo esto y ahora sí empezar a meter muchísimos procesadores, ¿no? Pero como les digo, regresando a este punto, hoy en día en la música moderna, cualquier proyecto que nos entreguen ya producido y editado ya va a tener processing, ya va a tener ecualizadores, ya va a tener todo esto. Y probablemente no los vayamos a ver, pero probablemente ya los hayan exportaron el audio, imprimiendo todos estos efectos en el audio, ¿no? En esos canales, ¿no? Entonces, también nosotros podemos pedir, por ejemplo, desactivar ciertos efectos. Oye, que si le metieron un processing o un limitador al master, es bien importante decirles, ok, desactívame todo lo que tienes en el master. Porque normalmente en la producción podemos meter muchísimas cosas en el master, compresores, limitadores, cosas que nos ayudan a aumentar o enfatizar, o más bien ensanchar una mezcla, con el puro propósito de que se escuche bien mientras que estamos produciendo. Pero de repente, si nosotros quitamos todas estas cosas del máster, se desvanece y se destruye automáticamente nuestra mezcla, ¿no? Entonces es bien importante en el máster pedirles si es necesario, que si están escuchando que si el máster suena muy ponchado, suena muy comprimido, pedirles que desactiven cualquier proceso que esté pasado en el mastering, en el mastering, en el máster, porque esa es nuestra chamba. En pocas palabras, nosotros vamos a hacer que suene así, no que sea nada más hecho por un procesador y cuando lo quitamos se desconstruye toda su mezcla, ¿no? Entonces también esto es bien importante en nuestro proceso. Claro que podemos meter
procesadores y efectos en nuestro máster, pero es bien, bien importante saber qué estamos metiendo, ¿no? Porque si nosotros desde el comienzo metemos un limitador, metemos algún procesador dinámico con un preset, pues puede sonar de maravilla nuestra mezcla todo el tiempo y puede ser que no sea nuestra mezcla. Puede ser que nuestra mezcla peste y simplemente porque tenemos ese procesador que está como que maquillando todo, suena de maravilla, ¿no? Pero resulta que, oye, al final ya acabamos nuestra mezcla y quitamos el procesador y de repente se cae nuestra mezcla total. Ahora todo está separado, ya nada suena bien junto. Entonces es bien, bien, bien importante tener mucho cuidado con el canal maestro, ¿no? Entonces, pídanles si es necesario desactivar módulos en el máster. Es bien importante pues tener comunicación con el cliente para hacer esto. También, por ejemplo, si tenemos ya elementos paneados a los lados, eso también le podemos decir, ¿sabes qué? Necesito todos los... Yo, por ejemplo, yo pido todos los archivos en mono. Aunque hayan sido paneados, me puedes mandar una mezcla, tu mezcla como tienes me puedes mandar más bien un bounce con tu mezcla como la tienen. Y luego yo pido todo lo demás crudo y en mono, ¿no? Entonces así yo me puedo empezar a dar cuenta qué es lo que tenían ellos en visión y ahora cómo lo puedo lograr yo con mis herramientas y con mi perspectiva y con mis oídos, ¿no? Con oídos frescos, en pocas palabras. Entonces es bien importante también si vamos a querer los archivos secos o mojados o los dos, ¿no? También podemos, oye, que esta guitarra tiene muchísimos efectos y todos fueron agregados en Pro Tools, ¿no? Entonces también podemos decir, oye, ¿sabes qué? ¿Crees poder quitarle todo el processing y me puedes mandar crudo y también me lo puedes mandar mojado? Esto es porque, oye, ¿qué tal si suena de maravilla la guitarra por su cuenta, pero una vez que la tratamos de meter o combinar con todos los demás elementos, no queda? Y esto puede ser un problema de los efectos. Pueden haber una cadena grande de efectos que nos limitan a poder hacer muchas cosas en la mezcla, ¿no? Entonces, si tenemos problemas con elementos que tengan mucho procesamiento, también podemos pedir que desactiven o nos manden el formato crudo y también el formato mojado. Así podemos comparar también qué es lo que quería el cliente más o menos y bueno, ahí empezar a ver qué podemos hacer al respecto para resolver problemas, ¿no? Entonces, como les digo, pidan los archivos de audio como ustedes deseen, ¿no? Entonces también pueden pedirle consejos a sus amigos que ya mezclen, oye, ¿tú cómo pides tus archivos? O también pueden ver tutoriales de qué es lo mejor. Yo, como les digo, yo siempre pido todo en mono y pido los archivos crudos y mojados, ¿no? Entonces también para poder, como les digo, justo lo que les estaba explicando ahorita, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos ahora sí todos nuestros archivos como lo queremos, nuestro formato, ya tenemos, digamos que vamos a hacer una mezcla in the box, decimos, o sea, dentro de la computadora, pues vamos a empezar ahora sí a mezclar, ¿no? Entonces lo primero que haríamos es acomodar los volúmenes, ¿no? Entonces, lo mejor sería obviamente tenerlos todos en ganancia unitaria, o sea, en cero, pero lo que podríamos hacer es, una vez que ya escuchamos la canción y vamos a empezar a mezclar, es comenzar a hacer cambios rápidos. Esto también es una buena técnica, lo utilizan muchísimos ingenieros de mezcla, que es una vez que nos entregan todo, empezar a hacer los cambios rápidos, empezar a mover todo esto, la guitarra, empezar a acomodarla, empezar a panearla, empezar a hacer cambios más que nada de volumen y paneo de forma rápida. Entonces, ok, todos tenemos en mono, pues vamos a empezar a darle espacio a la guitarra, vamos a empezar a darle tal volumen y vamos a darle, en pocas palabras, solo puro volumen y paneo de forma rápida, ¿no? Entonces, otra cosa bien importante que les debo mencionar sobre el tiempo de mezcla, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos podemos tardar con una mezcla? Todo depende ahora sí de nosotros y y nuestra forma de procesar o mezclar o de ejecutar una tarea, ¿no? Pero es bien importante que mientras más estemos trabajando una mezcla, mientras más le pensemos, mientras más estemos de que días, semanas, meses, más complicado va a ser sacar una mezcla. Entonces es al igual que por ejemplo, con una pieza, cuando estamos componiendo música o cuando estamos produciendo, mientras más tardemos, más le vamos a estar pensando y quizás ya no tenemos la misma perspectiva porque pues nos pasó algo en el día o cambiamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo mejor en la mezcla es siempre hacer las cosas rápido, que obviamente que suenen bien, pero pues tener mezclas que no tarden más oye, que no te tardes 2 meses haciendo la mezcla de una canción. Eso sería pues absurdo, ¿no? Al menos que sea así tu
forma de procesar o ejecutar una mezcla, pero en la mayoría de los casos no funciona, ¿no? Entonces, como les digo, el primer proceso va a ser, empiecen a mover los faders, bajen, suban, quiten, empiecen a experimentar con lo que tenemos y empiecen a colocarlos en su lugar, ¿no? Y paso número 2 es no tengan miedo de mover todo, ¿no? Si algo no funciona en la mezcla que tienen es porque quizá la estructura no sea la correcta. Entonces no tengan miedo de voltear las cosas que el cliente tenía de lado a lado, ¿no? Entonces puede ser que en lo que estamos moviendo todo esto de repente empezamos a encontrar que todo se empieza a mezclar de forma correcta. Ahora todo se siente bien, todo se escucha limpio. Fue porque empezamos a mover todos los faders de forma rápida, mover los paneos, perdón, mover el paneo de los canales. Entonces, pues como les digo, les recomiendo que empiecen a mover los faders rápido y no tengan miedo de mover todo, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo que podríamos hacer es empezar a controlar las señales, ¿no? Entonces, utilizaríamos el ecualizador. Y es bien importante empezar a utilizar los primeros ecualizadores que pongamos en nuestras cadenas o en nuestros audios, sean ecualizadores para control de la dinámica, del rango dinámico. No empiecen a enfatizar y a subir y a aumentar frecuencias para darle tal. Oye, que quiero que suene más con más aire este instrumento. No, todavía no. Primero hay que controlar frecuencias problemáticas, ¿no? Entonces, lo primero sería, ok, tenemos este canal o este elemento musical que no encaja en nuestra mezcla porque quizás tenga algunas frecuencias que estén resaltando o estén resonando, pues es aquí donde vamos a empezar a usar nuestros ecualizadores, ¿no? Entonces, eh, utilizar un ecualizador para controlar es, en pocas palabras, utilizarlo de modo sustractivo, o sea, para atenuar frecuencias, ¿no? Entonces vamos a empezar primero a cortar, a empezar a bajar. Quizás tiene mucha energía en las frecuencias graves o mucha energía en las frecuencias agudas. Entonces es importante primero para controlar, ¿no? Entonces también es bien importante cuando estamos empezando a hacer estos cambios dinámicos, eh, pues obviamente queremos escuchar cómo suena un elemento musical solo, ¿no? Por su cuenta, ¿no? Pero es creo que todavía más importante escuchar un elemento musical en la mezcla en general, ¿no? Entonces esto me refiero en el solo. Cuando nosotros presionamos el botón solo en uno de nuestros canales para poder solo escuchar un elemento, es bien importante no modificar los elementos estando en solo. Esta es otra gran técnica de mezcla. Es siempre que estén procesando algún elemento, no lo vayan a procesar o no vayan a empezar a monitorear esto individual, ¿no? Siempre queremos escuchar cómo suena con toda la mezcla, porque esto de la ecualización y si vamos a enfatizar cosas y a bajar, puede ser un proceso que nos pueda tomar 30 minutos o 40 minutos el simplemente estar modificando las frecuencias o tratar de cambiar los parámetros de un compresor en un sonido. Y resulta que cuando a nosotros nos gusta y está perfecto y lo teníamos individual o sea en solo, y bueno, quitamos el botón de solo y ahora resulta que no encaja, ahora peor, se empalmó todo porque no tuvimos la referencia o el volumen relativo de los demás sonidos, ¿no? Entonces, bien importante, si van a mezclar, pueden escuchar el sonido como suena, o el elemento musical como suena por su cuenta, pero es bien importante empezar a modificarlo eh, con toda con la mezcla en general, ¿no? Entonces, también claro que lo pueden estar presionando, pueden estar escuchando cómo suena solo y luego con la mezcla, pero siempre con la referencia de todos los elementos musicales que existen, ¿no? Entonces, súper importante, ¿no? Entonces, una vez que ya empezamos a tener todo en control o que nos empieza a gustar como todos los volúmenes y todo el rango dinámico está en control, es relativo, pues ahora sí es cuando podemos empezar a usar otra vez ecualizadores para aumentar eh, pues la señal o ciertas características de la señal, ¿no? Entonces, como les digo, ahora sí este es un proceso libre, podemos empezar a agregar reverberación, podemos empezar a agregar pues efectos psicoacústicos o también más herramientas para el control, por ejemplo la compresión. Esta es otra, muchas personas dicen que va primero, la ecualización o el compresor, ¿no? Entonces muchos están a decir, no, pues yo primero pongo el compresor y luego una ecualización, un ecualizador. O yo primero pongo el ecualizador y luego un compresor, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta? Las dos funcionan.
no hay una forma o una fórmula, simplemente van a ser pues cosas distintas. Entonces, ¿qué va a pasar si primero ecualizamos? Pues probablemente si primero ecualizamos y luego ponemos un compresor, entonces quizás podamos quitar frecuencias resonantes o frecuencias problemáticas y luego meter un compresor para otra vez tener un poco más control dinámico. O si lo hacemos de la forma de viceversa, primero metemos un compresor para poder controlar la señal y luego utilizamos un ecualizador para quitar frecuencias problemáticas. Pues como les digo, son diferentes procesos, claro, eh, pero pues recuerden, sí sería algo un poco inusual utilizar un compresor para controlar y luego utilizar un ecualizador para empezar a aumentar otra vez esas frecuencias que estábamos atenuando o controlando con el compresor, ¿no? Entonces es también importante, o sea, son diferentes procesos, pero también es importante saber que si estamos utilizando una herramienta para controlar, no utilicemos la siguiente para pues deshacer todo lo que hizo la primera, ¿no? Entonces, como les digo, primero utilizar los procesadores para controlar la señal y luego podemos empezar a jugar con ella, ¿no? Porque pues no queremos empezar a jugar con ella, empezar a meter y empezar a saturar la señal y luego tener que desconstruir nuestra mezcla para pues poder arreglar todos estos problemas, ¿no? Entonces, también muy importante, yo también diría, las mezclas o bueno, una estructura musical cambia con el tiempo, ¿no? Entonces aquí es donde entra la automatización. Vean cómo va a cambiar. Probablemente vamos a tener que cambiar los parámetros o la configuración de nuestros procesadores que estemos teniendo, de nuestros volúmenes o paneos a lo largo del tiempo que vamos escuchando una canción. Quizás el coro de la nada es súper dinámico, ahora todo suena fuertísimo y ahora todos nuestros parámetros que tenían pues están, pues en pocas palabras, afectando muchísimo o de forma negativa a nuestra mezcla, ¿no? Entonces no tengan miedo a empezar a cambiar estos parámetros con automatización, ¿no? Entonces, como les digo, esto también lo podemos hacer al vivo. Ya no se utiliza mucho esto porque pues ya desde la automatización simplemente podemos marcar los valores y va a ser lo más fácil que estarlo haciendo con el dedo en vivo, y si no nos gusta volver a regrabarlo y regrabarlo y regrabarlo. Entonces, como les digo, bien importante utilizar la automatización a su favor, ¿no? Y bueno, esto también, otro punto que yo también pondría a la mitad de una mezcla es no tengan miedo también de estar salvando el proyecto de una manera diferente. Entonces, el botón o nuestra función de salvar como la podemos utilizar muchísimo cuando queremos eh, llevar nuestra mezcla a otro camino, ¿no? Entonces, digamos que ya tenemos nuestra mezcla en un lugar donde nos gusta y ahora queremos hacer algo totalmente loco o simplemente muy diferente a lo que estábamos haciendo. Entonces, lo mejor que pueden hacer es salvar como y van a poner mezcla versión 2, ¿no? O mezcla versión tal cosa que queremos hacer. Así, si nosotros lo llevamos en ese camino y vemos que no nos está funcionando, pues podemos simplemente abrir el proyecto pasado donde van a estar nuestros cambios anteriores, sin tener que otra vez desconstruir nuestra mezcla y darnos de topes por haber hecho decisiones que pues eran, por haber hecho malas decisiones, ¿no? Entonces, bien importante, estén salvando versiones. También si están mezclando con otra persona, que a veces puede pasar, si ven que esa persona va a empezar a mezclar, o sea, ustedes mezclaron una parte y él ahora se sienta en la computadora o en la consola para empezar a mezclar, también no tengan miedo en decirle, sabes qué, voy a salvar mi proyecto y vamos a salvar y vamos a hacer uno, bueno, vamos a salvar como mi versión y bueno, vas a ahora seguir dándote lo que quieras en la mezcla, y así si él empieza a arruinar la mezcla sin querer o él o ella empieza a arruinar la mezcla sin querer o empieza a hacer cosas que no nos empiezan a gustar, pues podemos también regresar a la versión que nosotros habíamos hecho, ¿no? Entonces también bien importante salvar, ¿no? También muy importante, una vez que ya empezamos ya todo lo tenemos controlado, todo nos gusta, empezamos a tener la mezcla en un buen camino, utilizamos los grupos. Es súper importante también agrupar. Van a haber mezclas tan extensas, podríamos tener hasta 60 canales, 80, pueden haber 15 voces. Lo mejor es agrupar, pues empezar a agrupar tracks o agrupar elementos, ¿no? Entonces, digamos que tenemos, como les digo, 8 voces. ¿Por qué no agrupamos estas 8 voces que son probablemente armonías? No tienen nada que ver con la
voz principal, ¿no? Entonces es aquí donde podemos agrupar, podemos, claro que cambiar el nivel relativo de todas de estos canales agrupados, o también hacer processing o empezar a meter efectos en el grupo, ¿no? Entonces también podemos jugar con esto. Por ejemplo, la batería es uno de los instrumentos que probablemente vamos a tener que agrupar, porque pues podemos tener hasta 20, 24 micrófonos en una batería. Entonces lo mejor es poder agrupar eso y poderlo controlar en un fader. Y también podríamos meterle algunos procesadores, por ejemplo un glue compressor. Podemos hacer la técnica que ya les había enseñado del New York Compression, o también conocida como compresión paralela, ¿no? Que suena muy interesante en el grupo de una batería, ¿no? Entonces, súper importante también los grupos. Y por ejemplo, también les quiero, para no dejar ninguna deuda por aquí, les había dicho en alguna clase, creo que habíamos hablado en cables y conectores, sobre el reamp, ¿no? Entonces digamos que tenemos una mezcla física, o simplemente grabamos una guitarra con amplificador y también grabamos el sonido directo, el sonido limpio, ¿no? Entonces esto lo haríamos con una caja directa, como ya conocemos, ¿no? Entonces digamos que el amplificador nos está dando muchos problemas. Sabes que estamos utilizando, digamos que un Marshall, y no nos gusta cómo está sonando, no lo podemos hacer que encaje en la mezcla. Y bueno, hablamos con el cliente y sabes que nos dice, sabes que sí no me gusta la tonalidad de ese amplificador, o el timbre no me gusta para nada. Entonces podemos hacer algo que se llama reamp, ¿no? Que es bastante útil. Con una caja reamp, recuerden que no podemos hacer esto con una caja directa, porque, o sea, de que podemos, claro, pero no es lo adecuado, porque las cajas directas utilizan transformadores, en pocas palabras podemos decir transformadores de reducción, ¿no? Entonces, si nosotros lo utilizamos de forma viceversa o al revés, no va a funcionar de reducción, va a ser de aumento, por lo cual la señal que salga de la caja directa, si la tenemos conectada al revés, va a ser extremadamente fuerte o caliente, ¿no? Entonces, para eso necesitamos una caja directa que tiene un transformador especial que nos va a ayudar a poder hacer la función del reamp que voy a explicar, ¿no? Entonces, el reamp que tenemos aquí, que como podemos ver es como una caja directa, podemos sacar, por ejemplo, señal de nuestra interfase o grabadora, claro, fuera de la interfase o de la grabadora, hacia esta cajita llamada reamp, ¿no? Entonces, como vemos, el input es XLR o Canon. En cambio, en una caja directa es al revés, es un plug a un XLR, ¿no? Entonces el input es un XLR y del otro lado va a ser una señal desbalanceada en plug, ¿no? Entonces, ¿de esto qué nos sirve? Pues para poder reamplificar nuestra guitarra, ¿no? Entonces es bastante cool o bastante interesante tener una de estas cajitas, que también no son muy caras, el poder, y no solo guitarras, podemos cualquier instrumento, cualquier señal en línea, la podemos transformar otra vez a una señal desbalanceada para poder ser pues reamplificada, ¿no? Entonces vamos a tomar otra vez el ejemplo de la guitarra, no nos gusta el amplificador y ahora conseguimos un amplificador, digamos que un Fender eh, Reverb, y bueno, esa sería la forma como reamplificamos una señal. Entonces, y claro que obviamente el audio que utilizamos fue el audio o la ejecución original con la que también se fue grabada el amplificador, ¿no? Entonces por eso es súper útil. Y como les digo, no puede ser solo una guitarra, puede ser cualquier instrumento en línea o cualquier audio en línea que salga de la interfase, ¿no? Entonces también muy interesante el reamp. Y bueno, ya no les debo nada de que les había dicho que, oh, lo vemos en la mezcla. Pero bueno, continuando, pues una vez que ya, por ejemplo, en la mezcla ya tenemos todo en control, nos empieza a gustar nuestra mezcla, quizás a la primera versión, segunda, o quizás ya es nuestra mezcla definitiva, ya empezamos a insertar ahora sí efectos psicoacústicos. Recuerden, es bien importante cuando están mezclando la ganancia, perdón, la estructura de ganancia, súper importante cuando estén procesando muchas cosas, tener una estructura de ganancia, no se les vaya a saturar algún procesador y luego tengan un problema de que, oh, no puedo hacer que esta mezcla funcione porque hay algo saturando o algo no encaja. Pues puede ser también un problema de estructura de ganancia, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, todos nuestros efectos, pues ya podemos ahora sí comenzar a
meter algunos efectos o procesadores en nuestro máster si es que queremos tener algún proceso en especial, ¿no? Entonces recuerden, todo lo que insertemos en nuestro máster pues va a afectar a la mezcla en general, ¿no? Entonces hay que tener cuidado qué cosas podemos meter, ¿no? Entonces puede ser quizás un limitador o algún compresor o algún ecualizador, cosas que realmente nos ayuden a controlar la dinámica. No quisiéramos meter un reverb en el máster, probablemente arruinaría todo nuestro trabajo. Y bueno, ya que llegamos al máster hay una cosa muy muy importante que se llama el headroom. Entonces una vez que, como ya conocemos, después del proceso de la mezcla, lo siguiente es la masterización, ¿no? Entonces los ingenieros de masterización nos van a pedir requerimientos para poder entregar el archivo, ¿no? Entonces la mayoría de los ingenieros de masterización nos van a pedir un headroom bueno, todo depende de la forma como ellos trabajen, depende el headroom o los decibeles que necesiten de headroom, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de headroom? Es un pequeño colchón que guardamos de decibeles o de amplitud. Más bien, un colchón que guardamos para el rango dinámico, que nos va a ayudar a proteger que no sature o que no llegue al cero si estamos en decibeles full scale, ¿no? Entonces, normalmente nos van a pedir un colchón está estandarizado de ser menos 3 decibeles. ¿A esto qué me refiero? Que nuestro pico más alto en nuestra mezcla no debe sobrepasar los menos 3 decibeles, ¿no? Entonces, ok, aquí tenemos ahora un nuevo problemita. Comenzamos nuestra mezcla, nos encanta, y ahora resulta que todo está casi, o bueno, está piqueando de repente en el cero, y metimos un limitador para que simplemente no distorsione la señal. Pues tenemos ahora sí un problema, porque obviamente el ingeniero de masterización se puede dar cuenta de inmediato de esto, de que, sí, sí está a menos 3 y no está, nada más metimos un limitador y bajamos el volumen, se dan cuenta de inmediato. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer este cambio en la mezcla. Entonces recuerden, siempre que van a mezclar, ya sepan cuál va a ser el headroom. Si no saben todavía qué headroom vamos a estar manejando o cuál va a ser el que nos va a estar pidiendo el ingeniero, dense mínimo un headroom de menos 6 o menos 3 decibeles, ¿no? Entonces trabajen este headroom no se les vaya a ir, no vayan a mezclar todo a menos 1 porque lo más probable es que el ingeniero de masterización se los rebote. Ahora, como les digo, todo depende del ingeniero de masterización. Los buenos ingenieros pueden realmente trabajar con cualquier tipo de headroom. Yo conozco gente que trabaja con un decibel de headroom, o sea, un colchoncito de nada, ¿no? Y hacen cosas maravillosas, ¿no? Pero esto es cierto, mientras más headroom tengamos, pues más cosas le podemos hacer al máster, ¿no? Entonces ahora sí todo depende del ingeniero del máster, cómo vamos a estar entregando el formato también, como ellos nos lo pidan. Entonces, como nosotros pedimos al productor o al artista nuestros requerimientos, el ingeniero de máster también nos puede pedir ciertos requerimientos. Nos puede decir, no quiero ningún proceso en el máster, quítame todas tus cochinadas, tus ecualizaciones, tus procesos. Yo quiero tener control del máster, ¿no? Entonces es bien importante, si ustedes quieren hacer todos estos cambios, háganlos antes de ponerlos en el máster. Y bueno, va a haber ingenieros que no van a tener ningún problema, simplemente nos van a decir, nomás necesito un headroom de 1 decibel, ¿no? O algo así. Entonces todo depende de, como les digo, el ingeniero, ¿no? Entonces creo que esto puede concluir lo que fue el flujo o los procesos, más bien las fases de nuestra mezcla, ¿no? Entonces realmente, como les digo, hay muchísimas cosas y podemos seguir explorando muchísima información de mezcla. De hecho, es una carrera el mezclar. Te digo, hay gente que vive de esto, ¿no? Entonces, les mega recomiendo estar leyendo muchísimo. Cómprense o denle una leída en internet a este libro de The Art of Mixing. De verdad se van a impresionar con la cantidad de cosas que tiene. O también vean tutoriales o exploren, platiquen con sus amigos que sean ingenieros de mezcla. O como les digo, vean a sus ingenieros favoritos de mezcla y vean cómo es que ellos mezclan, ¿no? Entonces, como les digo, también hay una página muy buena en internet que se llama Mix with the Masters. Y esta página es de suscripciones de paga, pero podemos ver videos de los mejores ingenieros del mundo y los mejores ingenieros de mezcla. Pues trabajando podemos bajar, de hecho, algunas plantillas de ellos o ejercicios que ellos pongan para poder mejorar nuestras mezclas. Entonces se llama Mix with the Masters
y se los mega recomiendo. Van a poder aprender muchísimo de ahí. Son de que cursos o mezclas de 2 o 3 horas con Eddie Kramer, probablemente mezclando algún proyecto que tenía con Jimi Hendrix o puede ser algo nuevo. No tengo la menor idea, pero hay muchísima información de mezcla allá afuera, solo es cuestión de buscarla, ¿no? Entonces, la primera parte concluye aquí y nos vemos en la segunda parte. Entonces, chao.